Hola Esteban y hola oyentes y familia de origen, ¿qué tal estáis? Yo soy Johnny Vele y hoy os doy la bienvenida. Hoy quiero jugar a un juego, me he traído un poquito de atrezo y como digo os doy la bienvenida a la butaca oscura. Ya sabéis, ese huequito dentro del programa en el que podemos hablar y explayarnos dentro del cine de terror, muchas veces recomendando películas y otras veces, como es el caso, poniéndonos un poquito más serios, un poquito más solemnes, porque os vengo a traer una historia real, varias historias reales, varios casos reales de asesinos reales, de crímenes reales, que han inspirado, en los que los guionistas o directores han cogido de aquí y de allá, se han basado para crear una obra. Muchas veces son obras menores que no han tenido mucho recorrido, que también las traeremos porque las semanas son muchas y el cine es largo, siempre hay muchas anécdotas que contar, y en otros casos películas que han sido de gran calado, como en el caso de hoy, ya lo habréis adivinado, viendo aquí a Billy, que tengo aquí al muñeco Billy. Hoy vamos a hablar de la saga Saw. Vamos a hablar de John Kramer. John Kramer es el asesino, ¿no? Es el antagonista, es el villano, el asesino del puzzle, que encarnó Toby Bell, y que ha saltado a la fama, se ha convertido en uno de los iconos del cine de terror con sus 61 años. ¿Quién lo iba a decir? Allá cuando se estrenó la primera Saw, ¿quién le iba a decir a él que le vendrían secuela tras secuela hasta llegar a este mismo 2023 en el que hemos tenido Saw 10? Un Tommy Bell que ya tiene 83 años, 82 años, si no me falla la memoria. Y se ha convertido en un icono del mundo del terror. Pero hoy no vengo a hablaros de Saw como tal, ¿vale? Hoy doy por hecho que todos, en mayor o menor medida, habéis visto ya la saga, sabéis de lo que va, de un asesino. Bueno, o él dice que no asesina, él dice que no mata a nadie, que él los pone a prueba y la gente se matan ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, él es el villano y juega con la gente, les pone pruebas, les pone trampas, ¿no? Y es una película de gore, todas son muy macabras, muy sangrientas, de esas que te hacen no mirar a la pantalla, porque tienes que hacer un muy salto de fe para poder realizarlas. Entonces, hoy os traigo varias anécdotas de la saga Saw, ahora que se ha estrenado la 10ª parte, y quiero contaros la historia real que inspiró a los guionistas la película Saw, sobre todo la primera, ¿vale? Luego ya se ha ido derivando, 10 películas. Pero la primera película, el germen, el origen, está escrita a dos manos entre James Wan, el archiconocido James Wan, y Leigh Whannell. Espero haberlo pronunciado bien. Bien, pues cada uno de ellos tiene una anécdota. La de James Wan la contaré luego al final porque es muy curiosa, es algo más simpática. Entonces, pues para aligerar, para aliviar el peso dramático la contaré después. Pero la del guionista Leigh Whannell me gustaría contarla ahora porque sí que tiene mucha carga. Y estoy seguro que después de escuchar la historia de este asesino estadounidense, no vais a ver la película con los mismos ojos. Le llamaban el chico de la caja o el hombre de la caja de juguetes. Toy Box. Toy Box Killer, el asesino de la caja de juguetes. Su nombre real era David Parker Ray. Que por cierto, me voy a adelantar un poquito a la historia, me voy a adelantar porque yo que soy un fanático de Chucky, del muñeco diabólico, de la saga Child's Play, esto es un paréntesis antes de entrar en harina. Yo tengo una teoría que no la he escuchado en ningún lado y creo que no está corroborada, pero yo tengo la teoría, algún día investigaré. Chucky es un asesino, es un asesino que se metió dentro del cuerpo de un muñeco. El asesino real, el hombre real, se llamaba Charles Lee Ray. Charles, Don Mancini, el papá de Chucky, nos ha dicho que Charles es por Charles Manson. Lee nos dijo que era por Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de Kennedy. Y Ray, ¿verdad? Yo tengo la teoría, porque el asesino del que vamos a hablar hoy, David Parker Ray, tengo la teoría de que este caso ha inspirado demasiado a Don Mancini. Ray por el apellido.
pero Lee, yo no estoy tan seguro de que sea por Lee Harvey Oswald, ya que la pareja de David Parker Ray, que iremos más adelante, se llamaba Cindy Lee Ray. Pero vamos más allá, porque la hija de David Parker Ray, sí, tuvo una hija, ahora desglosaremos, se llamaba Glenda. ¿Cómo se llaman los gemelos, los hijos de Chucky? Glenn y Glenda. Ahí lo dejo. No está confirmado por Don Mancini. No he escuchado a nadie decir esta teoría, pero a mí me suena que este caso ha inspirado demasiado para los nombres de Charlie Ray, que es el Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, haciendo este paréntesis, este preámbulo, que ha sido como lanzar una botella, un brindis al sol. Ahí lo dejo, el que quiera retomar el guante, pues ahí está. Y si a alguien le interesa, pues investigaré. Vamos a hablar del asesino que realmente inspiró a Leigh Whannell. Leigh Whannell, el guionista de Saw, era un tipo muy hipocondríaco. Una vez fue al médico, porque tenía migrañas, tenía dolor de cabeza, y él ya iba pensando que iba a tener un tumor cerebral, que iba a tener algo duro, que iba a tener algo muy serio, y cuando ya le dijeron que eran migrañas, le dio por pensar, y dijo, ¿qué pasaría si alguien va a hablar con el doctor y el doctor le dice, te quedan 1 hora de vida? Tienes algo y te queda 1 hora de vida. Y es más? ¿Qué pasaría si alguien te dice, tienes que hacer algo con tu tiempo, tienes que usarlo en algo productivo porque estás a punto de morir? Entonces, él ya fue creando el personaje de John Kramer, el asesino del puzzle. Lo fue creando. ¿Y cómo le dio cuerpo? Pues con el caso que saltó en Estados Unidos, que asoló a toda una población, de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes. David Parker Ray, creo que no os va a sorprender si os digo, bueno, él nació en 1939, o sea, él es muy anciano, murió en el 2002, si no recuerdo mal. Y sí, 28 de mayo del 2002, tengo la chuletita. Y él nació, se quedó huérfano, a muy temprana edad, nació en Belén, en Nuevo México, se quedó huérfano, le acogió su abuelo, y no os va a sorprender cuando os digo que vino de una familia muy desestructurada. Su abuelos de aquella América profunda, de aquella época, le propinaba palizas, vejaciones. David siempre fue un niño muy retraído, le hacían bullying en el colegio. David no se quería juntar con nadie. David empezó a forjarse una personalidad muy solitaria, muy sombría. Pero luego era muy inteligente, demasiado inteligente. Se apuntó al ejército, consiguió ser mecánico de aviones. Él, fijaos el coco que tenía, se sacó todos sus estudios, fue mecánico de aviones, pero siempre estuvo un poquito outsider, estuvo un poco al margen de la sociedad, no le caían muy bien las personas, sobre todo las mujeres. Tuvo algo con las mujeres, se casó por primera vez, y él tenía unas parafilias un poquito extrañas. Le gustaba un poquito de sadomasoquismo, le gustaba pegar, le gustaba azotar, le gustaba atar. Su primera mujer no lo aceptó demasiado y le dejó. Se divorciaron. David rehizo su vida, se volvió a casar y ocurrió lo mismo. Cuando empezó a dar riendas sueltas a sus gustos, a sus fetiches, eso de pegar, eso de atar, eso de hacer daño, ¿no? Que no fuera consentido, obligaba a sus esposas a tener relaciones con él. Se puede catalogar como violación, es una violación. Su segunda esposa tampoco estuvo de acuerdo en ello y le volvió a abandonar. En aquel tiempo tuvo una hija, Glenda, que os he hablado antes del nombre de Glenda, que creía que era igual que la hija de Chucky, aunque todo el mundo la llamaba Jessie, pero bueno, su nombre era Glenda. Dejamos al personaje de Glenda, ¿vale? Se quedó con su madre. En ese tiempo, después de su divorcio, fue cuando David decidió, le saltó el chip y decidió hacer algo. Decidió que las mujeres eran malas, eran perversas, no eran para él, se merecían sufrir, se merecían dolor. Se empezó a formar, traspasó la línea, se empezó a formar ese lado oscuro y se gastó $100.000. Primero lo hizo en el patio trasero de su casa, pero después poco a poco se gastó $100.000 en modificar una caja de su camión y convertirlo en lo que los medios de comunicación han llamado la caja de juguetes. Un laboratorio macabro, oscuro. Laboratorio
para practicar el dolor, para infligir daño. Un laboratorio del terror, ¿verdad? Como hemos visto en esas películas de Saw, esas cabinas donde hay artilugios que solamente hacen el mal. Pues entonces, David decidió hacer una obra, su propia obra, su propia creación. Y aquí están las similitudes, ya las vais viendo con John Kramer. John Kramer creía que todo era una obra, él lo llama su obra. Todas sus víctimas, él lo ve parte de un proyecto, de un juego, del juego del miedo, Saw, el juego del puzzle. Entonces, empezó a contratar servicios de prostitutas, de drogadictas, porque eran las personas que no le importaban a nadie, que no tenían prácticamente familiares ni allegados, las pagaba, y al principio, como digo, se las llevaba al patio trasero de su casa, y después ya fue en el camión, y las empezó a hacer dolor, las empezó a hacer daño. Pero no hacer daño por el simple placer de hacerlo, sino porque él quería, era en un experimento, él quería hacer su obra, él quería aprender. De hecho, estuvo leyendo sobre anatomía, estuvo sacándose cursos sobre anatomía, y escribió un libro sobre el dolor. No tengo el título exacto, pero se llamaba algo así como el gran libro, la gran enciclopedia del dolor. De hecho, escribió artículos e investigaba dónde pegar más, dónde pegar menos, dónde duele más, cómo hacer este dolor para que sea más insufrible. Se volvió un erudito de hacer el mal. Y eso lo practicaba con las chicas. No solamente se limitaba a drogarlas, aquí viene lo sórdido, violarlas, evidentemente, y vejarlas, sino que también, cuando las ataba, las drogaba, las dejaba inconscientes, las ataba en una silla y esperaba a que ellas cobraran la conciencia y las ponía en una cámara. Y lo primero que esas chicas veían cuando se despertaban era una cámara, una grabación de una media hora en la que él mismo les explicaba lo que las iba a hacer. Sigueis viendo las similitudes con la película de Saw, ¿verdad? Esas cintas en las que te explica John Kramer las pruebas. Pues imaginaos cómo se sentirían aquellas chicas desorientadas, drogadas, un poco alucinadas, escuchando a alguien que te va a decir: durante la próxima media hora te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, luego te voy a hacer esto. Cuando él empezaba a hacerlo realmente, ellas sabían que después les venían cosas mucho peores. O sea, horrible. Lo peor de todo es que cuando finalmente le cogió la policía, todas esas cintas se han recuperado. Esas cintas son, por palabras de los testigos, inenarrables. De hecho, una policía, recién salida de la academia, 22 años, se suicidó. Tras estar en una larga investigación viendo en bucle todas esas cintas SNAF. Se puede catalogar cintas SNAF. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque tampoco tengo demasiado tiempo en el programa. Podría contar largo y tendido, podríamos hablar mucho más sobre este personaje porque es fascinante dentro de la criminología, dentro de la psicología, realmente, pero bueno, no tengo mucho tiempo, entonces no se sabe cuántas mujeres cayeron bajo su yugo, pero estuvo 15 años. Todavía la historia puede ir a más, todavía se vuelve mucho más sórdida. Voy a avanzar un poquito rápido porque me voy quedando sin tiempo. La historia va a más, ya que cuando pasó el tiempo se juntó con una chica, y es la citada anteriormente Cindy Lee Hendy, Cindy Lee Hendy, y ella tenía los mismos gustos, tenía los mismos placeres, él le comentó su obra, y juntos ella se hizo su cómplice. Vuelven las similitudes con la película de Saw, porque John Kramer no es nada sin un elenco de cómplices. Usaron ya la cabina, la cabina del juego, la caja de juguetes, para seguir secuestrando mujeres, violándolas e infligirles el dolor para luego como documentarlo todo, como si fuera una enciclopedia oscura y macabra. Todavía puede ir todo mucho más allá. ¿Os acordáis de su hija Glenda, llamada Jessie? También participó con ellos. Cuando creció, se volvieron un trío oscuro, un trío macabro, y entre los tres siguieron asesinando a algunas. Su principal motivación, tengo que decirlo, no era matar a las personas, era drogarlas, hacerles daño, investigarlas, violarlas, evidentemente, hacerlas sufrir, pero luego soltarlas. Y si les habían dado tantísimas drogas que nadie las creía, o que incluso ellas mismas no sabían lo que era real, lo que no, lo que les había pasado. Algunas veces se les iba de las manos y las mataba, ¿vale? O sea que es un criminal de todas. Pero eran tan capaces de irse 3 horas de camino, unos 400 kilómetros, a otro estado incluso, a coger a una mujer y traérsela. O sea, no les valía cualquiera. Eran tan meticulosos que podían avanzar todo lo que quisieran y traerse a su víctima. A alguien que evidentemente no les fuera a dar problemas. Finalmente, y avanzando mucho en la historia, les pillaron.
hubo otra Cindy, ¿verdad? Esta se llamaba... no recuerdo su nombre exacto, pero era Cindy. También se llamaba Cindy. Se escapó, consiguió escapar, fue a casa de unos vecinos. Ella sí que estaba lúcida, sin que, aunque estaba drogada, pero estaba desnuda completamente con unas argollas y unas esposas. Imaginaos. Llamó a la policía, que por cierto, ella se asustó cuando vino la policía porque muchas veces sus captores, David, también iba vestido de agente. Entonces cuando vio la policía, imaginaos esas pobres muchachas lo que sufrirían. Y bueno, en definitiva, les cogieron, les pillaron. Nos dicen que en aquellas salas de tortura había cintas, había elementos quirúrgicos, una silla para aprisionar a las víctimas. Podéis imaginaros lo peor. Finalmente a David se le aceptó una condena de 224 años de cárcel, que no llegó a cumplir porque murió de un paro cardíaco antes de pisar la prisión. Y su hija, Glenda, quedó libre en el 2017. Estoy avanzando mucho la historia, ¿vale? Pasaron muchas cosas, fue muy mediático, pasaron muchas cosas entre medias, pero quedaos con que Glenda desde el 2017 quedó libre y hoy en día es una ciudadana de pleno derecho, como podéis ser vosotros o como lo puedo ser yo. Esta asesina, ¿verdad? Y esta es la historia de David Parker Ray a grandes rasgos, sin ahondar demasiado, y la que inspiró a Leigh Whannell a crear al personaje de John Kramer. Ahora, y muy rápidamente, para aligerar un poquito las tensiones, os voy a contar el personaje de Zep. Zep es ese ayudante, ese enfermero que sale en la película y que ayudó a John Kramer a coger a las víctimas, a sedarlas y a meterlas para hacer las pruebas. Zep se le ocurrió a James Wan cuando tenía 17 años, cuando leyó en el periódico el caso de una persona que se colaba en la casa de la gente y no les mataba, sino que les hacía cosquillas en los pies. Hacía cosquillas en los pies y se marchaba, otra vez. Eso puede parecer irrisorio, es curioso, cuanto menos, pero a James Wan, con 17 años, le causó mucho temor. Fíjate, con una familia recién formada en una casa, que se meta alguien en tu hogar, en donde estás seguro, en tu zona de confort, y te haga cosquillas. Te puede hacer cosquillas como te puede hacer cualquier cosa. Y lo escribió el personaje de Zep basándose en él. Lo más curioso de todo, y lo tengo aquí, me gustaría leerlo textualmente, es que cuando se estrenó la película Saw 1 y tuvo tanto éxito, todo el equipo de rodaje recibió un montón de cartas, de felicitaciones y demás, y recibieron un anónimo que decía lo siguiente: queridos amigos, me gustó mucho la película, me gusta ver mi trabajo en pantalla, el actor que me interpreta es muy bueno, aunque yo tengo el cabello oscuro, espero ver más, ¿debería pediros dinero? Quizá fuera una broma, realmente puede que sea una broma, pero es una carta cuanto menos oscura, cuanto menos sórdida, y que... porque James Wan dijo que este personaje se basaba en esa persona que hacía aquello. Nunca se ha sabido quién es, esperemos que nunca se sepa, y estas han sido mi historia real, sin censura, en la que se ha basado la película Saw 1, porque luego en las diferentes secuelas ha habido historias mezcladas que si os interesa este tema, pues os las traeré. Esto ha sido todo por mi parte, no me he querido meter demasiado en detalles para no tenemos tanto tiempo, pero bueno, creo que os ha dado un giro, ¿no? Y si queréis vosotros investigar por vuestra cuenta, creo que tenéis ahí un buen bloque y la próxima vez que veáis Saw, sabed cómo se sienten esas víctimas cuando ocurre en la vida real. Nos vemos la semana que viene en otra nueva butaca oscura y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.